Bien, buenas tardes. Hoy están con nosotros Miguel Romero, Miguel Antonio Romero, ¿no? Sí, De Venezuela, médico y podríamos decir ya también filósofo, porque filósofo es más que profesor de filosofía o menos, nunca se sabe. Y Ana Barranco, perdón, directora de instituto y bióloga, también divulgadora de la ciencia, entre otras muchas más cosas, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar de Venezuela Libre. Ese es el título que le vamos a dar a esta edición de los Encuentros de Humanidad y Filosofía. Quiero empezar con esas palabras, Venezuela Libre, que me lo ha dicho un amigo filósofo, Antonio Lastra, ¿eh? Viva Venezuela Libre, que no iba. puede decir, o qué va a pasar con Venezuela, ¿va a ser libre o no va a ser libre? Desde la historia reciente, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? Miguel Antonio Romero sabe muy bien toda esta historia reciente y puede decirnos. Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Tú estás en Alemania, en Düsseldorf, ¿no? Sí, Y desde allí viste, ¿no? En directo, porque todo esto es en directo. Esta era Trump, ¿no? Que ve el mundo como una caricatura, a mi modo de ver, una caricatura enorme y tiene efectos raros, ¿no? Porque quita a un dictador, pero no se sabe lo que va a ocurrir, infringe normas del derecho internacional, pero y de también su del propio Estados Unidos, pues no, sin autorización del Congreso. Nadie en Europa no se atreve, pero están con miedo, estamos con miedo, ¿no? Porque puede quedarse con Groenlandia también. Creo que en 2 meses ha dicho que se queda con Groenlandia. Haremos otro encuentro, te llamaremos, ¿eh? Si se quedan con Groenlandia también. Que tú estás cerca, ¿no? Ahí está Alemania, no hace frontera con Dinamarca. Bien, vamos a Venezuela. Eh, Cuéntanos de Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué incertidumbre hay realmente en Venezuela ahora? Vale, vale. Primero hablar de los sentimientos encontrados, ¿no? Aunque lo pensemos, siempre como que hay la debilidad humana, comenzar por allí, sin pecar de romántico o idealista, pero es inevitable. Y me parece que también se refleja mucho más en la sociedad civil venezolana, en la ciudadanía venezolana que es diáspora, que la verdad son maneras muy románticas de llamar a una comunidad desplazada, a migrantes que todos los días tienen que lidiar con la xenofobia, con el racismo, con donde no lo tratan bien. Y la verdad, yo no, si ponerme a defender a países por los venezolanos, yo solamente metería mis manos, yo personalmente como ciudadano, primeramente como pensador, por Argentina y por España. Primero por España, porque es la que le da, digamos que ha tenido este reconocimiento, pese a que está atada a las leyes de la Unión Europea, las leyes de asilo, todo este cajón de leyes que hay en la Unión Europea, que sabemos que ella tiene que seguir lineamientos, ¿no? Entonces, yo allí le daría esa primera posición a España, primero porque es más difícil para ellos, porque están más atados de manos, por obviamente una unión multilateral, decisiones multilaterales que no toma, no tomaría una oficina de extranjería aparte, sino que debe someterse al voto continuo de un consenso común. Entonces, los demás países de verdad, y también entiendo, obviamente no es la misma, no es la misma tipología sociológica de individuo que llega a Perú, que llegó a Ecuador, que llegó a Colombia, que los que llegaron a Argentina o los que llegaron a España. Evidentemente, por una cuestión hasta de transabilidad, hasta de dinero económico, porque montarte en un avión cuesta, no es lo mismo que irte a pie para Perú, porque la gente se iba en 2019, se iba a pie literalmente y gente caminaba a 3 países como si tuviésemos, bueno, son los caminantes del desierto de Israel, son las 12 tribus de Israel prácticamente. Esto es algo. ¿Cuántos millones soy en el exilio? ¿O desplazado como? ¿Cuántos millones soy?
Actualmente las cifras se encuentran en 7 punto algo, pero yo creo que está por encima de 8 millones, porque son mucha la cantidad de venezolanos que no se cuentan. De hecho, hay una polémica y una disputa por nuestra población, la cantidad total de población que tiene Venezuela actualmente, porque los censos están muy amañados y muchas personas se fueron del país, muchas personas se han reproducido fuera del país, venezolanos con venezolanos o venezolanos que eventualmente van y dan la nacionalidad y las cuentas son un desastre, eso es un desastre. Algunos censos oficiales dan 36,5, otros dan 34,3, otros dan 38. Es un ¿Cuándo, desastre. cuándo empezó la diáspora, el desplazamiento masivo? ¿Cuándo empezó realmente? ¿En qué año? El ¿Con Chávez desplazamiento, o con Maduro? ¿O con Maduro? no, con Chávez empieza la diáspora, pero masiva, a un nivel masivo, empieza es con Maduro. Yo lo ubicaría en el año 2019, porque el año 2016 fue el año de la gran crisis. La crisis ya se venía viendo con Chávez en 2013, poco antes de morir, 2012, ya agosto, octubre. Recuerdo que fue octubre de 2012, ese mes fue muy, lo recuerdo como si fuese ayer, porque yo me recuerdo que estaba cursando una materia de medicina, medicina interna, y yo recuerdo que en ese momento, no, práctica clínica, perdón, y yo recuerdo que en ese momento se dio el primer golpe inflacionario que llevó todo como que la gente se asustó demasiado y comenzaron a salir desesperadamente a España. La mayoría de venezolanos en ese momento se iban a España, tenían poder adquisitivo. Y, ok, ya tú notabas los meses siguientes, aunque ya había comenzado en 2010 las redes de Mercal, donde comprar comida y todo esto, ya había muchas colas, ya había mucho desabastecimiento, pero me parece que la crisis fue el golpe, el golpe, el golpe, el golpe para todas las clases y hubo una abolición sistemática de la clase media y de la clase trabajadora 2015. 2015 es el año del golpe completo, pero la gran crisis, que no había nada que comer, que todos rebajamos 15 kilos, veías personas cadavéricas, literalmente cadavéricas, que lo que comían al día era un mango o una lechosa, o no sé cómo le dicen a la calabaza en España. Calabaza, España calabaza. Ok, comían eso. Las personas comíamos eso. Si se conseguía un poquito de grano, bueno, las personas del campo tenían un poquito más, pero las personas que estaban en la urbe, muy difícil. Eso fue una locura y también se presentaron muchos fenómenos sociológicos interesantes, como la ayuda, la empatía, el trueque. Volvimos a estas formas de intercambio común que estaban en sociedades más primitivas o primigenias, vamos a decirle. Entonces, fue muy interesante. Entonces, cuando se iba la luz, veías cosas interesantes como que todos iban a dormir, todos para protegernos entre todos, íbamos a las canchas públicas de fútbol a dormir en los espacios públicos, en las plazas, todos a dormir porque había mucho calor y bueno, con el viento por lo menos y la conversación. Entonces, de una manera u otra, hubo también una especie de resiliencia comunitaria, vamos a decirlo así, que nos hizo más fuertes, nos hizo como que cambiar esa actitud. Los índices de criminalidad se fueron hacia abajo. Venezuela 2009, 2008, 2009, 2010 estuvo con las tres ciudades, Caracas, Valencia, se rotaron todos esos años en las ciudades más peligrosas de todo el mundo. Puntuaron en el número uno, número dos, número tres. Valencia, Barquisimeto y Caracas, principalmente Caracas y Valencia. Y en el 2016 eso fue un fenómeno que se explica por las personas de derecha lo explican como que, bueno, lo que pasa es que sus criminales se vinieron a Colombia o se fueron a Estados Unidos o se fueron a Perú, pero en realidad es mucho más complejo que eso. En realidad es que, ok, mucha gente, vamos a decirlo así, olvidó su oficio, se dedicó a otra cosa, concientizó más, hubo más conciencia social y un abandono de estas prácticas. Es verdad que sí, otros se fueron a delinquir en otros países porque pero no es muy fácil, hasta para el delincuente, llegar a una parte donde, y todos sabemos cómo es eso, todo requiere una técnica, ¿no? Cualquier actividad humana requiere un nivel de técnica, al menos eso nos dice la filosofía de la técnica. Si tú eres un criminal aquí y te vas a hacer un criminal en Colombia, bueno, tienes que saberte la zona y todo ese tipo de cosas, tener comunicación con los jefes de las bandas de allí, poder ir escalando, qué sé yo, cómo se mueve ese bajo mundo, el mundo de los underclass. Entonces, más o menos, eso fue lo que pasó, pero los índices de criminalidad bajaron brutalmente. Hubo una Venezuela más unida y la cultura del venezolano, que siempre fue una cultura dispuesta a la alegría.
Es una cultura muy parecida a la brasileña porque me parece que yo creo que en el mundo las personas que tienden más a un comportamiento muy extrovertido de la personalidad, colombianos, venezolanos y brasileños, me parece, pero a la alegría específicamente, a la simpatía, al recibir a quien sea con una sonrisa y abrazarlo sin conocerlo, siempre fue nuestra cultura. O sea, esto es algo como que con lo que nacimos. Es muy cultural del venezolano. Y yo siento que es esta manifestación de la conducta, un rasgo de la conducta, la que nos termina salvando en medio de tanta tragedia, de no comer y reírse. El venezolano no comía y se reía, o de las desgracias, o el humor negro. Pero esta especie de dispositivos catalizadores, de la comicidad, yo creo que ayudaron mucho. Pero Bueno, antes de salir de Venezuela hubo mucha lucha y protesta en las calles, hubo sí, muertos sí, y sí, todo. sí, sí. Sí, sí, lo que pasa es que aquí lo que pasó, yo siento que cuando en 2015, cuando teníamos la asamblea completa, en el 2015, me parece que aquí es donde se cruzan dos coincidencias. Hay dos coincidencias. Yo lo explico de esta manera. Hay dos coincidencias que se cruzan. En ese 2015 es donde más se mostró la arbitrariedad y la cara de una dictadura que estaba muy solapada, que ni los más avisados intelectuales dirían que para el entonces era una dictadura. Pero a su vez, esto cruza o coincide con una oposición falsaria, una oposición mojigata, una oposición vendida, una oposición no necesariamente cómplice, sino una oposición timorata en el sentido de que toma las peores decisiones que se pueden tomar. Era una cosa que había una sala de la asamblea, no había poder. Esto era un desastre, era un caos, no se decidía nada nunca, todo era insultos, gritarse, una pantomima total, una parafernalia total, todo. Y hubo alianzas también, hubo tramas de corrupción de opositores que estaban muy arriba en el poder y Ramos Alud me parece que no supo controlar la situación. Él era el presidente de la Asamblea en ese momento. Pese a que tenía algunos momentos de brillantez, sabemos en qué terminó lo de él. Hubo una pelea de él con Julio Borges, el del partido Primero Justicia, y me parece que ahí es donde ahí todo se va a la porra. Me parece que la oposición desde ese momento, desde esas peleas internas, no ponerse de acuerdo, porque sabíamos que se iba a venir la constituyente. Sabíamos que le iban a meter de alguna manera. Era obvio, teníamos el poder, pero ellos querían desviar el poder, querían buscar nuevos mecanismos, sin referéndum, sin consultar al pueblo, nada, todo anticonstitucionalmente. Entonces, ¿qué pasó? Esta pelea de la oposición coincide con esta toma de decisiones arbitrarias anticonstitucionales del gobierno y todo se hace un caos. ¿Y luego qué hace la oposición? Se dedica a llamar a la abstención. En vez de hacer el sujeto político o la figura política, lo que hace es matar al sujeto político, la oposición. La oposición mata al sujeto político de Venezuela. No lo hace el gobierno, lo hace la oposición. Y la oposición inepta de mi país lo que hizo fue terminar de fundir todo lo que había, todo lo que estaba. Y recordemos que Giordano ya le había, ministro de Economía para el entonces, ya le había dicho a Chávez, en su cara, a Chávez, que se habían perdido 120.000 millones en corrupción. 120.000 millones en corrupción. Solamente desde el 99 hasta ese año, me parece que fue en el año 2012 que se lo dijo. Entonces, imagínese usted, 120.000 millones. Luego de eso, yo creo que la crisis se da por la cuestión cambiaria. Esto lo estudia muy bien un colega y amigo catedrático llamado Manuel Suterland, un economista venezolano. Imagínense que Manuel Suterland es una coincidencia nada más, es un economista marxista, es un marxista. Y paradójicamente, un marxista hace el cálculo y la investigación y determina qué fue lo que generó la crisis. ¿Qué fue lo que la crisis de Venezuela la genera? Es la fuga de capitales. La fuga de capitales en una alianza común entre la derecha venezolana, la burguesía venezolana, en conjunto al oficialismo venezolano. Entonces, ¿cómo se fugó? A través del cono monetario, cómo se fugó a través de empresas maletín, cómo se fugó tanto dinero a través del Falco, de obras que se aprobaron, que salió el dinero, pero que se lo robaron. Corrupción total, corrupción cruenta. Entonces, llegamos básicamente a
2016, que fue el año de la gran crisis, 2017 continuó la crisis, pero bajó un poquitito, la gente empezó a actualizarse en el dólar. Habían fenómenos interesantes, como por ejemplo que yo recuerdo, por ejemplo, esto lo digo desde la parte íntima, que, un ejemplo, yo corregía un ensayo por internet en $10, un ejemplo, me lo pagaban, que si me empecé a buscar trabajo freelance para poder mantener a mi familia, y yo mantuve a mi familia casi prácticamente como freelance, luego empecé a hacer mis revistas y dedicarme al mundo editorial, pero para ese entonces, que era inexperto, yo notaba desde 2016 cómo $10, o sea, tú hacías muchas cosas con $10. Con $10 serían como 9 euros. Hacías demasiadas cosas. Ibas a un bar, te tomabas 15, 20 cervezas, te quedaba para comprarte 4 hamburguesas, cosas así que habían memes que la gente decía, $10, soy Ricky Ricón. O sea, te alcanzaban muchísimo en ese momento, porque el problema inflacionario era con el bolívar. Entonces, con $10 podías comprar muchísima cantidad de bolívares. Pero luego el problema pasó. Luego el problema inflacionario que teníamos con nuestro cono monetario cambió ahora para el dólar. Y ahora todo aquí ni con dólar se puede vivir. Todo es exageradamente caro. Y los eufemismos de siempre, que la base del salario mínimo para comprarte un papel toalé tenías que trabajar 4 o 5 meses para comprarte un solo papel toalé. La economía venezolana, ¿cómo sobrevivió tanta gente? Bueno, simple, se dedicó al comercio informal. La informalidad de la economía fue lo que evidentemente salvó o empezó a hacerle con la famosa tesis de David Ricardo, que la economía es incontrolable, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en Venezuela. 2019, llegamos a 2019 y aquí este año, para responderlo, fue el año más monstruoso que se recuerde de migración masiva. Aquí fue donde la gente, millones de familias venezolanas, porque fueron millones, en solo 7, 8 meses, se fueron del país, caminando. Muchas por avión, muchas iban hasta Colombia, luego se iban a Chile, otras se iban a Perú, otras se iban a Ecuador, otras se iban a Colombia, otras se iban a Panamá. Y al poco tiempo todos empezaron a poner visas, obviamente, porque fue un golpe muy exagerado. Y actualmente me parece que el país, por lo menos, la gente aprendió la lección porque la gente, ok, sigue el desplazo, sigue el desplazamiento, pero la gente, muchas personas que estaban en Perú, mucha cantidad de personas que estaban en Perú o Colombia entendieron que la vida no era muy, muy buena allí, en esos lugares, o Ecuador, específicamente esos 3 países, y regresaban a Venezuela. Pero es más la gente que se ha quedado, obviamente es más gente, porque si no fuésemos mucho más la cantidad de millones de personas. Personalmente tú y tu familia, ¿cómo ha sido? Brevemente. Bueno, brevemente, yo diría que con mi familia nosotros aguantamos, nosotros fuimos parte de la resistencia. Nosotros nunca nos fuimos de Venezuela, nosotros nos quedamos hasta el final. Salimos en el año 2023, recién, 2023, y lo que tenemos es prácticamente, vamos para 3 años. Aquí en junio, mayo, cumplimos los 3 años aquí en Alemania. Y más que todo, nosotros nos fuimos por un crecimiento académico o aspirando al crecimiento académico, pese a que lo normal, la gruta normal siempre es optar por vías de asilo por las cuestiones que hay ahí en Venezuela, ¿no? Básicamente eso sería. Pero yo creo que mi familia y yo, por ejemplo, aguantamos todos los momentos más oscuros de Venezuela, los aguantamos. Y de hecho, cuando nosotros nos vinimos hubo una recuperación económica en 2022, en parte de 2023, venía muy bien el país, venía levantándose, no bien, 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 sino lo mal que estaba todo, se venía recuperando un poco hasta que pasa lo último que pasó, que es que Maduro comete el fraude en las elecciones. Em, Esto es un tema polémico porque, ok, hay debates encontrados. La gente no sabe si llamarle fraude o no por la cuestión de las actas, esto es un dilema. Pero el punto es, yo sí le llamo fraude porque si no tienes un esclarecimiento total de quién fue el ganador y por qué legitimas entonces y por qué mencionas que él va a ser el presidente, si no tienes claro quién llegó. Vamos a poner que esta sea una conclusión media, donde no podemos determinar quién de los dos ganó. Tenemos que irnos a abrir manualmente las actas. Las actas no aparecieron por ninguna parte, duraron 14 horas las actas encerradas y se hicieron los locos, fueron al TCJ y el TCJ los legitimó sin solamente con su palabra y con las irregularidades que se presentaron. Que esta oposición de María Corina hizo todo este protocolo que hizo, está bien, muchos lo creerán, muchos no, pero el problema es que fue irregular, no hubo transparencia.
No se presentaron, no podemos saber quién ganó. Entonces, si alguien fue elegido pese a eso, me parece a mí que sigue con ese carácter epistemológico de fraude, me parece a mí, al menos. Ontológicamente es un fraude. Entonces, por eso yo le llamo fraude. Si alguien va a sacar esto de la incognoscibilidad de las elecciones. Entonces, ok, ahí todo empezó a empeorar, más sanciones, de todos los países, porque esto también hay que hablar. En la Unión Europea, todos los miembros prácticamente del G2, la OTAN, colaboraron también con el empobrecimiento sistemático de Venezuela con sanciones, que ya estaba ya prácticamente reventado, entonces lo revientan más el país. Es complicado, es una situación compleja. Y ahora, bueno, que se haya presentado, que esto haya llegado hasta aquí, yo lo avisoré en su momento, recuerdo que lo debatimos, yo lo avisoré en su momento, Venezuela va a quedar aislada. Esto es la visión que yo tenía cuando eso pasó, evidentemente va a quedar aislada. Había mucha ilusión, más que todo por la ilusión de los pobladores, de los 8 millones fuera y de los 29 dentro, 30, 32, 1 o 32 dentro. Entonces, es la desilusión que te revienten así como venezolano, que se pasen todas las fases de un Estado democrático así, de esa manera. Y bueno, ya era muy fácil avisorar que lo que se venía, el aislamiento, que Lula, que Gustavo, que Boric, que todos los socialistas del cono, del hemisferio, dijeran lo que dijeron. Y bueno, era el destino común, era el destino común era lo que le esperaba, era lo que le esperaba al régimen. Hace 3 días, Miguel, hace 3 días escribes tú en Facebook, en tu página de Facebook, están bombardeando mi país, Venezuela. Y en el vídeo se escucha, papá, papá, ¿qué hacemos? Y dices tú, es exactamente lo mismo que me estoy preguntando. ¿Por qué? Tú tienes niños, ¿no? También y Sí, también sí. tu padre. ¿Por qué te acordaste de tu padre? ¿Sigue en Venezuela o está en Sí, sí. Alemania contigo? Sí, no, mi papá está en Venezuela, sí. Sí, fue ¿Y te eso. cuenta, estáis en comunicación? Sí, sí, estoy en comunicación con él, evidentemente, y nada, todos estamos asustados porque teníamos muchos nervios. Ayer cuando primero Delcy había dicho que solamente el primer discurso que dio, que solamente hay un presidente en Venezuela que se llama Nicolás Maduro y bueno, bastante agresivo lo que dijo y luego le cambió el tono cuando Maduro dijo que que si no se portaban bien iba a haber un segundo bombardeo. Me parece que Delcy en este sentido, si colabora como parece que lo está haciendo, ya le bajó el tono de agresividad. Bueno, dijo la palabra injerencia, está bien, pero me parece que irnos, no tenemos las condiciones, no estamos en una época donde nos podamos hacer eh, un abolengo como cuando Páez venció a las fuerzas realistas en la famosa batalla de Apures con los lanceros de Páez. No, no estamos, o sea, no estamos para esto. Esto es simplemente 150 aviones entrando y no tienes ninguna posibilidad, cero posibilidad. No les dio tiempo de prender un avioncito y entraron como perro por su casa, nos ridiculizaron los 250 años de historia que tenían nuestras fuerzas, nuestras fuerzas marciales, nuestras fuerzas armadas. Quedamos humillados, hicimos el payaso mundial. Ellos lo hicieron, ellos fueron los culpables porque fueron ellos, tanto que alardeaban de un sistema antiaéreo inexpugnable y invulnerable y todo esto. Y, ok, bueno, esto se presta para muchas conspiraciones, ¿no? Que ella lo vendió, que Telsi entregó a Maduro, que toda esta trama de conspiraciones, pero lo concreto, fuera como fuera, no me meto en ese tipo de conspiraciones, o que podrían ser posibilidades, claro está, pero hasta que no se demuestre que así fue, no podemos decir nada. El punto es que un segundo bombardeo, por más que asumas tener algo, es llevar a Venezuela a lo peor. Y nadie quiere lo peor. Nadie quiere lo peor. Y a mí me parece, y particularmente lo digo sin sesgo alguno, que si Delcy colabora, que si decide llevar un gobierno de transición con Donald Trump, donde obviamente Donald Trump lo que único que quiere es nuestros recursos, quiere llevarse la mayor cantidad de recursos que tenga Venezuela y quiere colonizarlo,
porque este es el inicio de la doctrina Monroe como tal, visceralmente, yo no tengo problema en decir que Delcy es una heroína. Y lo digo sin miedo, lo digo sin miedo porque Delcy lidia, en este momento está lidiando con muchos grupos de presión. Hay, Interno. sí, sí, muchos grupos internos, evidentemente. Ella tiene que lidiar primero con los rusos, con los chinos, que hay mucho dinero allí. Luego están los iraníes, luego están la misma derecha venezolana, la misma burguesía venezolana, que es a deudor del Estado y también el Estado, algunas zonas, le deben deber muchísimo a muchísimos empresarios que deben controlar muchas facciones de nuestras Fuerzas Armadas. Esto, estas Fuerzas Armadas no son este grupo, no le fallan a la Constitución y no vulneran el derecho constitucional de la nada. Esto tiene una explicación lógica. Esto no es que sean unos desclasados y todo esto, no. O que se dejen llevar por una narrativa y tal. No. Es que aquí se juega una verdadera dialéctica, una verdadera biopolítica de puja de poderes, pero también de intereses y de presiones. Y entonces yo la llamo a ella que podría ser una heroína si ella es capaz de controlar a todos estos grupos, ponerlos todos contentos, hacer que todo aquí, todos salgan ganando. Y la operación que yo me hice, las cuentas que yo saco, son sencillas. 1970 se producían 3,7 millones de barriles. 3,7 millones de barriles se producían, es nuestro récord. Nunca han pasado prácticamente 56 años y aquí no ha pasado nada, aquí no hemos superado ese récord. Con la tecnología que hay, que es una tecnología de punta, en la era de la inteligencia artificial, Mm. no hemos podido superar, o sea, nosotros estamos hablando de un fenómeno, no importa que el petróleo de Venezuela sea extra pesado, existen aditivos, existen maneras de ganarle a lo corrosivo, a lo oxidativo, a todos los estados de la materia, existen muchas maneras. Así que ese no es ningún problema, ninguna persona cuerda o ninguna persona que sepa de la técnica del petróleo, del bruto, de su tratamiento, va a decir eso, porque es tonto. Si tú tienes muchísima cantidad de petróleo, bueno, vas a utilizar muchísima cantidad de ese petróleo para hacer más petróleo. Esto es redondo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en sí con Venezuela? ¿Por qué ese estancamiento? ¿Por qué esa puja de poderes nos arrinconó y nos llevó hasta un momento donde somos incapaces, donde el país, el aparato, es incapaz de superar por lo menos su crisis? Y no solo hablo de estas crisis nuevas, que son evidentemente las más abismales de toda nuestra historia y donde se desfalcó y donde se debió más cantidad de dinero. Hablo también de la crisis del 80 con Caldera. Hablo desde el pacto de Punto Fijo hacia acá. Hablo directamente de todas las crisis que este bipartidismo entre COPEI y AD nos sumió para siempre. Nos sumió para siempre, nos desgració para siempre, disculpe la expresión. Entonces, hablo desde allí, porque es una tragedia. La historia venezolana es una particular tragedia. En el siglo XIX no salíamos de una guerra civil y en el siglo XX prácticamente 30 años con la criolla de petróleo llevándose el 80% de nuestro crudo, con Gómez y con el resto. Recién Carlos Andrés toma. Está bien nacionalizar el petróleo, pero habían pactos, habían contratos con esta. Esto es lo que dice Trump. Ojo con esto que voy a decir, porque esto es lo que dice Trump, que es de ellos. Allí es donde Trump dice, reclama que nuestro petróleo, que nos robaron. En realidad, todas las hijas de la Criole, todas las hijas de la American Company, sí pusieron mucho dinero en Venezuela, sí construyeron la infraestructura petrolera de Venezuela, al menos el 80%. Y hubo muchos pactos, muchas concesiones de hipoteca, que evidentemente esas petroleras, todas estas, habían abandonado porque no querían, no aceptaban el pacto mixto. Era un pacto mixto, no era que te íbamos a quitar todo, era un pacto mixto. Pero ellas obviamente calculan, ven el riesgo país, y se fueron. Y decidieron perder todos sus millones y millones de dólares que habían puesto en la infraestructura con tal de no ser más perjudicadas porque iban a perder más. Y se van y no deciden firmar.
Eso fue en realidad lo que pasó, una cuestión de nacionalización. No es que les robamos todo, no. Solamente Carlos Andrés Pérez puso va a ser así, tienes que firmar, pero habían pactos y se violaron esos pactos. Entonces, eso es a lo que se refiere Trump. No es que le debamos petróleo, no. Simplemente fue una cuestión burocrática. La burocracia se comió el Estado se comió a la ciudadanía y bueno, terminamos en un desastre con la renta petrolera, porque dependimos nada más de esa renta petrolera y aquí un desastre cuando los precios mundiales del petróleo fluctúan o pasa algo así. Miguel, quiere intervenir Ana, que lleva un tiempo Vale, levantando. vale, vale, Sí. vale. No, es que Ana, yo quería, bueno, me parece una persona fantástica con una trayectoria vital alucinante y claro, con un conocimiento de tu país profundísimo, no el que tengo yo, que es muy superficial. Pero hay dos cosas que me han llamado la atención. No sé si has leído el artículo del New York Times, que está en abierto, la editorial, y además en castellano, haciendo referencia a que la actuación de Donald Trump es ilegal en su país. Entonces, un señor que ilegalmente actúa en su propio país, no te digo ya sobre el derecho internacional, que sabes que el Consejo de Seguridad de la ONU está reunido en estos momentos, acaba de terminar la reunión, ¿no? ¿Qué te hace suponer que esa persona tiene el mínimo interés en instaurar un gobierno demócrata? Yo creo que él, si está ahí, pues porque ha dicho yes, ha dicho yo controlo aquí la merienda de negros que es esto, de las 20.000 facciones que hay, y tú déjame aquí, mientras que estoy aquí, tú vas a seguir ahora en lugar de los chinos, pues ahora se van a llevar los estadounidenses, se van a llevar el petróleo venezolano, con muy poco interés sobre el futuro de Venezuela como democracia, como país, porque los fundamentos de la decisión son unos fundamentos ilegales. Pregunto yo. Tú dices que has comentado antes que los militares han quedado en vergüenza. Bueno, en vergüenza no sé cómo decirte. Igual es que sabían lo que iba a pasar y dijeron, ¿para qué nos vamos a mover? Nos quedamos todos en nuestra casa, que vengan estos, se maten 4 gatos ilegalmente, porque la invasión de un país es ilegal, ¿no? Y nosotros nos quedamos aquí a la espera de ver lo que pasa. A mí me parece que un país que tiene fama de tener la mejor fuerza aérea de toda América del Sur, que no haya levantado un avión, pues Es Israel. básicamente porque no merece la pena levantar los aviones, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa, y entonces al señor Maduro, como el de Honduras, dentro de 3 o 4 años lo van a soltar alegremente, con esas acusaciones de narcotráfico que no tienen sentido ni por donde las cojan, ¿no? Pero van a dejar el camino expedito al desembarco, yo lo llamaría así, de las empresas estadounidenses, que así es como se llama el país, que no se llama América por mucho que quieran ellos, a las empresas estadounidenses para apropiarse de lo que dicen que es de ellos, que es lo que estabas comentando antes de la fuga cuando la nacionalización, que yo creo que también estaba Repsol, no sé, había también empresas que eran españolas metidas en esa Eso misma es. historia, ¿no? Y la gente salió volando. Entonces yo lo que pienso es, hay una corriente ahora en las redes en relación a los venezolanos que uno dice, bueno, si nos han robado antes los chinos, pues que vengan esto a ver si la cosa cambia. Hay otros que dicen que Delcy realmente está ahí porque tiene capacidad de evitar el caos y que una vez que esto se controle, pues entonces será posible un desplazamiento de esta dictadura un poco sátrapa y muy corrupta en otra dirección. Que por supuesto Machado no se tiene en cuenta, aquí ni se le nombra y no ha aparecido en ningún punto del discurso. Y yo pienso, como con el dolor que te da tu patria, del hecho de estar fuera de todo el proceso ese que has contado de deterioro de la sociedad y de la economía del país, ¿tú qué deseas tú que pase? O sea, de aquí a un año, ¿qué discurso te gustaría a ti? ¿Crees tú que sería el discurso de esa Venezuela libre? Vale, vale, vale. Vale, ok. Aquí me voy a explayar bastante porque me parece que hay muchos puntos por abordar. Primero está la cuestión del guarismo. Los guarismos, las cuentas, que son muy fáciles de sacar y cualquiera puede hacerlo. Cualquiera se mete en GPT rápidamente, aunque a veces GPT flashea, inventa fuentes y no es verificable. Siempre recomiendo yo que anclen una fuente, que la fuente tú te puedas meter y puedas verificar que es un sitio que tenga index, que esté indexado, porque si no está indexado no cuenta esa información. Primero eso, esa recomendación técnica. Pero cualquiera lo puede hacer. Fíjense. Nuestro récord de petróleo, que era lo que yo decía en lo que estaba diciendo, fue de 3,7 millones de barriles. Han pasado 57 años
17 refinerías nuevas. De las 17 refinerías nuevas, junto a las que había antes, en este momento solamente están produciendo las de la Faja del Orinoco, las de Sucre y las de Falcón, que yo soy de Falcón. Yo nací en la ciudad, en la capital de Falcón. Yo soy de Coro. Falcón es como que el estado, uno de los estados o el estado más turístico de Venezuela. Y Coro es la capital cultural de Venezuela. Fue la primera capital de Venezuela, Coro. Muy cultural, muy exageradamente cultural. Bien, las que están allí son Judivana y El Cardón. Y ellas sopesan y trabajan, según los cálculos de ProDaVinci, de los informes de Provea, trabajan a 1700% más de lo que deberían estar trabajando o soportando esas instalaciones que ya están dañadas también, se han quemado muchas veces. Se han quemado, me parece que 4 o 5 veces en 10 años. Grandes quemas o por malos tratamientos, o por iatrogenia técnica, o por falta de aditivos, etcétera, 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 por mal tratamiento. Ok, vámonos a esto. Vámonos a esto. Si matemáticamente, en este momento, hoy, en todas esas que nombré, se está produciendo solamente 990 mil barriles de petróleo al día. Septiembre, octubre, noviembre, se produjeron 1.100.000 barriles al día. Vámonos a estas cuentas. Los 120.000 o 150.000 que se necesitan para recuperar todas las millones de dólares que se necesitan para reparar todas las instalaciones, Venezuela no lo tiene. El país, nadie lo tiene, el FMI no lo va a prestar, el BCM no lo va a prestar, nadie nos va a prestar dinero. Nosotros estamos aislados, nosotros no tenemos nada, vamos a ser prácticos. Ok, Trump los está ofreciendo. Trump dice que va a embargar la misma producción y, ¿me escucho? ¿Aló? Sí, sí, estás congelado, pero se te escucha. Congelado la Ok. imagen, ¿Por qué pero me congelé? se te escucha bien, No pero se te escucha bien, no te... puedes Ok, terminar. Sí. ok, prosigo. Ok, entonces, no, como estaba viéndome y ahora me veo congelado, Es que aquí hace bueno, mucho calor aquí en España. Bueno, puedes bueno, intentar. Que Donald Trump va a congelar la producción, ¿cuánto sí, tiempo? va a embarga a toda la nación, pero interviene con toda la producción total. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Ok. sí. Eh, Pero vamos a poner que en este momento nuestra industria está trabajando un 25%. Si nuestra industria actualmente está trabajando a un 25, 26, 30% máximo y es capaz de producir 1.1 máximo de barriles de petróleo, bueno, en realidad en el año 2012 hubo un punto donde se llegó a 2, se tocó 2, se tocó 1.8. En 2022 también hubo un punto donde se tocó 1.4, 1.6, 1.7, casi 2. Se reportaron algunos días. Entonces, esto es bueno. Si reparan solamente el 50%, yo creo que con la tecnología, con los nuevos aparatos, con la nueva manera, y recuérdense la técnica que tienen los estadounidenses, que a nosotros no nos hacen falta esas técnicas porque tenemos demasiado y eso sale como prácticamente como que tú vayas y te encuentres un pozo de lo que sea, así es el petróleo aquí. No sé si han visto esos videos en las redes sociales, que te encuentras con un pocito y eso es increíble. Y los yacimientos que no se han descubierto todavía, los que no se han explotado todavía, o sea, es demasiado. Entonces, si el 50% de la industria actual se recupera y llegamos a un ejemplo que podamos llegar a 7, 8, 9, siendo muy, pero muy moderados, muy modestos. Me parece a mí que es un cálculo muy modesto. Estuve viendo las declaraciones del profesor Calzadilla y más o menos da esa cantidad. Vamos a poner un ejemplo donde ellos se quieran llevándose groseramente, despiadadamente, el 60 o el 50% para cubrir primero la inversión, ni siquiera inversión, porque ellos no van a invertir nada, todo lo van a sacar del mismo petróleo, todo está allí en el suelo de Venezuela, todo está en el suelo. La cosa es que lo van a administrar ellos, quieren administrarlos ellos. Evidentemente nos quieren robar, quieren llevarse todo, eso es en las cuentas. Pero, ¿qué nos dice la lógica? Si el 40, el 50% llega a Venezuela y son 5 millones de barriles los que le van a estar entrando a la población
venezolana en recuperar los hospitales, las escuelas, las calles, porque Venezuela es como si fuese caído un meteorito en Venezuela. Sí. Eso es algo irreconocible. Yo ejercí la medicina en mi país y no había gasas para atender a los pacientes. Uno tenía que ingeniárselas como médico. Uno era un hospital de guerra, literal. Uno era un médico de guerra, literalmente. En algunas partes mejoró. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Que los guarismos están muy claros. Que los guarismos son muy claros. Y se explica esa relación es con eso, con la cantidad de dinero que hay para contentar a todos, que todos salgamos contentos. Ok, lo de la democracia no lo compro. Ahí sí soy más escéptico, me mantengo más escéptico, porque ya aquí esto es el lejano oeste, ya esto no hay una garantía. Pero, Evidentemente hay una proposición de verdad. La- espera, ¿por qué no compras la democracia? ¿No te parece bien No se va a comprar. no, que no, no, que Donald Trump no haya dicho nada sobre la democracia en Venezuela después de bombardear Venezuela? No comentara ni una palabra sobre la democracia y solo petróleo, petróleo y Exacto, llevárselo. me parece, obviamente, me parece lo que es el Donald Trump, la figura, el psicópata, la persona abominable. O sea, uno como científico en la COVID, cómo morían los pacientes, cómo se le morían los pacientes a uno, y uno es un humano, uno sufre. Entonces, que una persona venga y empieza a decir estupideces, es un negacionista, confeso, del cambio climático, manda a la gente a tomar cloro. O sea, es un tipo que esto es sacado del libreto de Nerón. Sí. Como Esto es divulgador, Nerón, este es el Nerón moderno, este es el Nerón moderno, no me como sorprende. divulgador científico, Trump deja mucho que desear. Como Claro, divulgador. claro, es lo que quiero decir, o sea, no me sorprende en lo absoluto que él no hable de la democracia y que él quiera la doctrina Monroe, esto, lo otro, que él hable lo que quiera hablar y que él humille a María Corina, todo lo que... María Corina es otro caso que vamos a abordar. Pero yo creo que esta era la respuesta que quería dar. Por los guarismos y por esta vía, me parece que Venezuela al menos encontrará efectivamente una manera donde exista más beneplácito de lo que vienen siendo estos últimos 15 años concretamente. Eso es lo que creo. ¿Y tú O sea esperas? que Sí, sí, Ana. no vamos, la idea es que hay suficiente petróleo como para que sobre dinero para mejorar el país, ¿no? Pero Sí, a mí me parece que hay un detallico ahí a considerar y es la estructura corrupta del sistema. O sea, si te implantas sobre el sistema existente que tú has indicado antes, lo muy corrupto que está, o sea, se va desviando dinero fuera del país por miles de vías. Si tú te implantas sobre eso, yo dudo mucho de que eso le llegue al ciudadano. claro, eso es correcto, esa observación es legítima y está bien, pero ahora es otra administración, esa es la cosa. Entonces, si tú implementas una narrativa de ganar, ganar, porque esa es la narrativa de Trump, pese a todo lo que representa Trump, todo lo malo que representa Trump, si tú vas con ello, por lo menos está la cuestión que la redistribución no va a estar aupada en una corrupción tan cruenta como la que hay. Esa sería como que más o menos la... Pero no hay garantía de nada. Al final las cosas son como son, ¿no? Entonces tampoco es como que para ponerse a celebrar o a creerle que todo Miguel, va a ser exactamente como él tiene, como él lo prometió. perdona, pero eso has dado en la clave, en la palabra garantía, porque Donald Trump no ha dado ninguna garantía de que vaya a llegar la democracia y un sistema libre, realmente. Solo ha dicho lo del petróleo, de que se va a llevar el petróleo y las grandes multinacionales del petróleo americanas volverán. Y que Delcy Rodríguez debe hacer caso. ¿Me oyes? Ahora se ha... Bien, se ha pasado el frío un poco. Bien, Donald Trump no ha dado garantía y de hecho no se No, puede dar garantía porque su comparecencia era un disparate. Solo ni siquiera planteó el tema de debate de si una gran potencia puede intervenir en otro país para devolver la democracia, para derrocar dictadores. Ni siquiera planteó ese debate. no, 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 Claro, no, 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 no el tipo, el menciona, tipo, no menciona ni siquiera el mundo González que ganó, parece ser, las elecciones últimas. Bueno, ese ni lo nombran. Así ni lo no, nombra. no, no. Lo que pasa es que, no, ni lo nombran. Y no lo van a nombrar. Lo que pasa es que
pasa, ellos están conscientes, y esta es una lectura que yo hago desde la Realpolitik, que no me gusta, de la Realpolitik, que no me gusta mencionar eso porque me parece muy propio del Internet, de los suburbios, de esta cultura del Internet, de los youtubers, de los influencers, que toman y se abanderan en términos que tenían pensadores alemanes muy específicos, eh, como... eh, no quiero nombrar a ninguno, mejor olvido lo que iba a decir, porque me puedo ganar muchos enemigos por eso, y estoy en Alemania. No tiene nada que ver, evidentemente, con el partido eh, que ya todos conocemos. Entonces, como estructuralistas, filósofos estructuralistas alemanes, específicamente con ellos. Entonces, yo diría que lo que pasa ahí con esto es que ellos están conscientes de que no los nombran porque no tiene, cuando él dice no tiene confianza, evidentemente no tiene nadie, las Fuerzas Armadas, ella la montan allí y dura una semana, la desaparecen, esa mujer la matan muy rápido. No tiene relación de facto coacción, no tiene poder sobre nadie. Ella es la nada y por eso él le da el trato de la nada. Pero es una manera, ¿no? De Trump de señalar lo que ella es, pero de una manera humillante o vamos a decir poética. Porque para lo que en realidad es María Corina, ella no tiene velas en este entierro. Edmundo menos. ¿Ok? Que democráticamente Edmundo es el gran posible ganador. Yo creo que es para mí, en mi opinión personal, porque me baso en los instrumentos de recolección de datos, en la gran cantidad de videos que hubo. Fueron 166 videos que se grabaron en total a solamente uno del chavismo, antes de la llegada de la AI. Es abismal la recopilación de datos que nos dice que Edmundo fue el ganador, por más que ellos lo nieguen. Que lo de la cuestión de Internet y todo toda esta jornada que montó María Corina, yo ahí no, eso se puede, puedes arreglar algo ahí, así que eso no es fiable. Fiable son la recolección de datos que se dio, la muestra. Yo estaba en Venezuela, todo estaba desbordado por Edmundo, todo completamente. Todo estaba desbordado por Edmundo. Entonces, este, que salga ganador Maduro. Bueno, ahora, el punto de Trump con la violación, este es otro punto que la izquierda a nivel mundial me parece que no está entendiéndolo muy bien. Si fue Putin, porque en realidad fue Putin el que inauguró el lejano oeste. Él lo trae, él es el que va al siglo XIX, al siglo XX de nuevo, y lo trae al presente, con lo que ya venía haciendo. Con lo que ya, y no tan solo ahorita en este momento con Ucrania, lo que ya había hecho en Crimea. Y hay que remontarnos a qué, 2013, 2014, que fue lo que hizo en Crimea. Entonces, me parece a mí que este tema, que ahora sea más occidental, ahí es donde también vemos el supremacismo occidental, el supremacismo de creernos los mejores o que somos las personas, somos los verdaderos hijos de Dios, porque, ok, lo hizo Rusia con Ucrania y bueno, es un lejano oeste, pero nada más lo pueden hacer ellos. No, lo van a hacer todos los imperios. Lo van a hacer todos los... Yo ayer grabé un video donde estoy reflexionando sobre estas cosas y traigo a colación a Kropotkin, a Malatesta, a Bakunin, a estos anarquistas que eran tan soñadores, tan especiales, al mismo Bertrand Russell, cuando hablaba de estas utopías tan hermosas de la creación del superestado, de una verdadera ONU, donde no existieran fronteras y donde hubiera un árbitro regulador de verdad y no, que diera garantías de verdad cuando estas cosas pasasen, para que estas cosas y no nos extingamos como especie, porque esto es lo que todo se resume a esto. Esto nos compete a todos los humanos porque eventualmente van a arrasar con la humanidad. Eventualmente van a apretar el botón y va a haber una guerra de misiles No, nucleares pero, en el mundo. Miguel, ¿tú defiendes el derecho internacional? ¿Los venezolanos ahora mismo defienden el derecho internacional o pasan ya del derecho internacional? ¿Prefieren la dictadura de un gobernador de Marco Rubio a tener el régimen chavista? ¿Prefieren, como mal menor, ser colonia de Estados Unidos? Yo creo que la mayoría, la gran mayoría de venezolanos, la gran mayoría, pero una mayoría ¿Prefieren, apabullante, sí. preferirías, Yo creo que un 34 me parece a mí que está ahí la relación, 35, 36. prefieren ser una autonomía de España, por ejemplo? Mejor, ¿no sería mejor una autonomía de España-Venezuela? Por supuesto, pero necesitamos que vengan y nos defiendan ustedes.
que vengan a No, ser nuestra eso va a ser, madre, más que vengan a ser difícil. nuestra madre de nuevo. Va a ser más difícil eso, pero Sí, bueno, sí, sí. los españoles ya fueron, algunos ya fueron allí. Claro, claro, claro. Sí, Sí, a mí me parece que evidentemente la abrumadora mayoría de venezolanos está feliz, está contenta, pero está muy expectante, tiene muchos nervios. En Venezuela la gente no se va a celebrar, pero evidentemente porque te pueden meter 30 años de cárcel por una estupidez, por cualquier tontería que ellos se inventan. Ellos van y se inventan que eres un antipatria, que cuando estás analizando la situación, simplemente estás analizando la realidad, van y te meten y te pueden meter 30 años. Entonces, en Venezuela no hay ningún tipo de derechos humanos, al menos que garanticen la libre expresión, la libertad de expresión. Hay ley Mordaza desde hace mucho tiempo. Para medios y para personas es peor todavía, porque te pueden inventar cualquier locura. El derecho ya es natural, el Dios vivendi, eso está tomado, eso es un monstruo. Así que la gente no celebra evidentemente por eso, la gente tiene miedo. Entonces, muchos intelectuales de izquierda dicen que no, pero es que la verdadera gente venezolana ni siquiera está celebrando porque quieren a su presidente de vuelta. No, 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 para nada. La gente, evidentemente, en Venezuela está feliz, pero está asustada porque no sabe qué pueda pasar. Tiene miedo a un bombardeo, tiene miedo a esto, tiene miedo al otro, tiene miedo que lo metan preso, tiene miedo que esta gente se ponga más violenta y haga atrocidades. Pero básicamente esto es lo que pasa en Venezuela. Y yo creo que en este vasallaje, que es un proceso de vasallaje, de neocolonialismo, obviamente es neocolonialismo, me parece que se puede dar algo interesante con Delcy si Delcy es capaz, porque el problema está en Venezuela. El problema son estos grupos que yo he nombrado, la derecha venezolana, todas las Fuerzas Armadas, los que la controlan, toda la gente que tiene muchísimo dinero, que controla muchos otros poderes, los iraníes, los rusos, grupos terroristas, toda esta gente mezclada ya, todas estas fuerzas, toda esta dialéctica, me parece a mí que es el verdadero problema. Y por eso no nombran a Corina ni a Edmundo, porque ellos no pueden hacer absolutamente nada. Montan algo. Estados Unidos no va a ocupar Venezuela. La única manera de evitar todo esto y hacerlo más rápido es ocupándola, directamente ocupándola. Y Trump es algo que no va a hacer, no va a destinar unos 15.000 o unos 20.000 soldados a hacerlo. Sería no solo caro, porque sí pueden pagarlo, pero sería a nivel de imagen, a nivel de Congreso, a nivel interno, sería muy descabellado que lo hicieran. Ocupar Venezuela lo veo en este momento muy difícil. Me parece que puede haber una ocupación si hay un segundo bombardeo, porque ella se niega, porque Delcy se niega y quiere arrastrar a todo el país al caos y a la desidia, que ahí sí vamos a terminar como Libia. De resto, yo sabía que no íbamos a terminar como Libia. Por ahora no. Libia, Irak, no. No, esos análisis me parecen muy incorrectos y muy lejos de la realidad. Por ahora. Cuando venga un segundo bombardeo y se vea que se están atrincherando, ahí sí se puede hablar de eso. Y sin embargo, lo veo complicado porque siento que se activarían otras alarmas y evidentemente vendría la ayuda internacional. Estoy completamente seguro que eso podría pasar. Oye, Miguel, ¿y los militares, que son los que están más de moda siempre en estas situaciones en otros países? O sea, ¿no podría reforzarse y articularse y empezar con los terroristas estos que hay cerca de Colombia? Y empezar a partir de ahí y tener fuerza delante de la gente hasta que se apoderen de la gestión del poder. ¿No lo ves Con él posible? lo dudo porque la política de Trump en este momento es antidroga, toda esta narrativa, que son narrativas, ¿no? Lo de la droga, todas estas narrativas. Evidentemente, si se suma algo parecido a eso, esto no tiene espacio aquí. A mí me parece que va a ser correctivo. El neocolonialismo, o en este momento lo estoy leyendo así, va a ser una corrección a todos los errores garrafales del régimen, a todo el comportamiento delictivo, delincuencial del régimen. Me parece que el régimen ahora en esta etapa de transición va a virar a un vasallaje, a un lacallaje de insubordinación. Van a seguir teniendo los fondos que tenían, evidentemente que destinaban para sus cuencas, pero al ser más cantidad de dinero a repartir, Estados Unidos se lleva una gran parte y me parece que la otra gran parte la vamos a ver reflejada en la infraestructura primero. Infraestructura para recuperar la industria petrolera, infraestructura para recuperar el Ministerio de Educación e infraestructura para recuperar el Ministerio de Salud, que son, me parecen, los dos más urgentes, el de Educación y el de Salud. Yo creo, estoy completamente seguro
que el fin justifica los medios. En este momento soy Nicolás Maquiavelo, soy Miguel Maquiavelo, pero así no puedo verlo de otra manera. Me parece a mí. Ahora, lo de la transición me parece que es secundario. Me parece que primero es que Estados Unidos se agarre su tajada, se lleve todo el dinero que pueda llevarse, nos robe de la peor manera, pero también a su vez nosotros no nos quedemos con ese 1 millón que se llevaban chinos, que aquí me meto ahora en el personaje del venezolano común, que se llevaban chinos, rusos y tal, sino que va a haber una apretada de tuercas, porque al ser administrado por los Estados Unidos, me parece que tiene que haber, como dijo el GEA, me parece que no hay garantía de cómo vaya a ser esto, pero al ser tanto dinero que está allí en juego, me parece que va a haber un beneplácito mayor para nuestro Estado, que ni mucho menos estado de bienestar ni nada, sino nuestro Estado actualmente como está. Eso es lo Sí. que veo. A mí me Habría que... parece tu propuesta esa de vamos a conseguir más petróleo y por lo tanto nos vamos a quedar donde estamos porque al ser más petróleo, la mejora de la infraestructura y eso va a repercutir en que sí que va a seguir, había una afluencia me parece muy, muy interesante. No lo he leído esto en ningún sitio, sí que he leído eso, que qué pasa con los chinos han estado por ahí a sus cosas, ¿no? Paralelamente del mercado y se van a encontrar afuera del reparto. Entonces, lo que está claro es que estamos viviendo un momento histórico, desgraciadamente protagonizado por Venezuela, ¿no? Esperemos que nos siga, del cambio del equilibrio de poderes planetarios, ¿no? Se reequilibra todo y se escriben unas nuevas normas para el juego, ¿no? Y entre ellas, pues está ese neocolonialismo que me parece, tienen muy buenas metáforas, me parecen tus metáforas extraordinarias, pero este es que es ajustadísima a la realidad. Entonces, esa creencia de que ese dinero extra es lo que le da la confianza a los venezolanos para aguantar el miedo a lo desconocido, que es donde estáis ahora mismo, Sí, ¿no? sí, miedo a lo desconocido, exacto. Lo ha dicho exactamente bien, lo ha dicho precisamente genial, magnífico. Me parece que esa superávit económica es la que va a aliviar y sopesar o justificar el secuestro de Maduro, que es un secuestro, esto es un secuestro, esto no tiene otra palabra, esto es un secuestro ilegal, rompe el derecho internacional. Me parece a mí que la proposición de verdad en este momento es que esto es injustificable a nivel de derecho internacional. Evidentemente, no quepa la menor duda de ello, seas pro intervención, no seas, estamos basándonos en argumentos simplemente, en lógica factual, y es así, no puedes hacer otra cosa. Como también es otra proposición de verdad que el país o uno de los países más ricos del mundo ha estado doblegado completamente por un grupo criminal, un grupo privado, un pequeño grupo que tiene doblegado al resto de sus habitantes, al resto de sus pobladores, y que desfalcó la nación como ningún otro estado ha desfalcado su nación. Esto es lo concreto, y ha tomado las peores decisiones habidas y Yo por haber. creo que la afirmación tuya y también de Ana al respecto, que ha estado muy bien, es que la mejora económica de Venezuela a partir de ahora, suponiendo que con las migajas solo, ¿no? Hay tanta riqueza de petróleo que con las migajas el pueblo venezolano va a recuperar su clase media, por ejemplo. Eso es Exacto, seguro que eso va a exacto. llevar a la democracia o eso va a llevar a mantener el régimen de la dictadura, porque eso no está claro. Porque Esta, también esto, hay países donde hay cierto nivel económico y sigue habiendo totalitarismo, ¿no? sí, sí, en efecto, en efecto. Aquí está lo complicado. Aquí ya la lectura sería más a largo plazo. Tendríamos que ver, evidentemente, ya decir algo en este momento, a esta altura, sería ya prácticamente especular, sí, sería o tirar disparos que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Me parece que el análisis correcto por ahora es este. Me parece que hay que esperar los siguientes 2, 3 meses qué ocurre, pero me parece que los dispositivos o los mecanismos que van a hacer esto posible es que se reactiven los vuelos lo más rápido posible. Que se reactiven los vuelos. Con que se reactiven los vuelos, ¿qué va a pasar?
los venezolanos enchufados, esa es una manera de llamarlos a los que, no sé si conocen el término. Hay un barrio allá en Madrid que está lleno de puros enchufados, que tienen mucho dinero, que tienen pisos de millones de dólares. Sí, 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 en Salamanca. Salamanca, ya. Sí. Ya, así se le dice en Venezuela, es una manera de llamarlos, los enchufados, que tienen millones y millones y es un pequeño selecto grupo que se enchufó, literalmente se enchufó y bueno, desvió plata mala vida. Me parece que al reactivarse los vuelos veremos cuál es el comportamiento de los enchufados, veremos también cuál es la investigación, el peritaje que hace Estados Unidos a todas estas personas. Por ahora no se van a meter con ellos, no van a desatar el caos, por ahora no. Esta cacería de brujas se va a activar es cuando venga la transición, pero esta gente va a tener un comportamiento premeditado, evidentemente se van a comportar de alguna manera. Hay que ver cómo se comportan, hay que ver si se van todos a España, que es el destino común de ellos, llevarse todo el dinero a España, y ver cómo se comportan, ver cómo se instalan. Hay que primero ver esto, cuánta mafia que acaparó tanto, pero tanto dinero se va, se termina yendo, cuánta se queda, cuánta hace facción de choque con lo que está pasando, con las obligaciones, porque estas son obligaciones de vasallaje que ya instauró Trump. Hay que ver cómo se comporta esta gente, si busca manera de virar a una legalidad, por más fichados que los tengan. Ese es el problema también. ¿Hasta dónde llega el fichaje? Porque hay mucha gente, muchas de estas personas están fichadas, están investigadas, le han bloqueado múltiples veces las mismas cuentas llenas de 100, de 200, de 300, de 400 millones de dólares. En las Islas Caimán, allá, aquí, en Malta, en todas partes. Entonces, ya esta gente las conoce, ya los mismos banqueros los conocen. Ya esta gente está como que ya los Rothschild y los Morgan y tal los conocen porque ya están cansados de bloquearle las cuentas de dinero mal habido y no les da tiempo de lavarlo, no les da tiempo ni siquiera de desaparecer, de cambiar el dinero. Y eso que la lavadora es muy común en Venezuela. Entonces, pero será tanto el dinero, tanto la riqueza de las arcas de la nación que se han robado, que estos ejemplos son difíciles de ver cuál es el comportamiento. Pero mientras los vuelos no se activen, mientras haya un recelo, una desconfianza, una incertidumbre, no sabemos en qué va a deparar. Y este es mi miedo. Este es mi miedo, porque el arrinconamiento seguirá, el aislamiento seguirá, pero esto se va a saber, esto lo vamos a saber cuando comience el proceso, cuando comiencen Y no a hay llevar manera, todo no la hay manera. maquinaria, la maquinaria completa para reparar la industria petrolera y cuando empiecen a salir los miles y miles de petroleros que van a salir diariamente a Estados Unidos llevándose todo el petróleo y bueno, repartiendo el resto a Venezuela. No hay manera, Miguel, de que el pueblo venezolano salga, se levante en una especie de revolución. No, no, no. No, no, no la hay, no la hay. No la hay, no la hay porque María Corina acabó con eso. Aquí la culpable es María Corina, no, no hay otra culpable. María Sí, Corina. sí, María Corina es la única culpable. Mi lectura y la culpa que yo le he hecho a María Corina, que yo estoy seguro que ella seguramente va a ver este video, así que atento. Estoy seguro, me han dicho que ha leído post míos y tal, y yo estoy seguro que ella lo puede saber. Bueno, me dirijo a usted, señora María Corina, y le hago el reclamo formal de que usted, el 28 de julio, usted debió tener la lucidez, el valor, esa noche para hacer una gran convocatoria, no para marchar, no para hacer una consigna vacía de que daba esperanza y estafa al pueblo. Usted tenía el deber de convocar pacíficamente a todos los venezolanos para ir a contar, para ir a abrir esas urnas. Esas urnas estaban ahí, había que abrirlas. El país, usted tenía que convocar una huelga nacional, un paro nacional, el país se iba a parar. Todas las personas que pudieran llegar a Venezuela, a Caracas, iban a llegar en calma, porque el problema está en que Corina no dice nada, tarda mucho, usted tardó mucho en reaccionar y bueno, empezó a haber caos en Venezuela y luego, evidentemente, el adelantamiento de las fuerzas protectoras. Pero esto es lo que pasó. Ella no convocó a eso. Ella no convocó, vamos a ver quién ganó, porque ella confió, usted confió tanto en su plan de, de Macedonia y tal, el plan este que tenía ella de dejarlo en ridículo como fraude electoral, cuando había que ser más práctico. Un ejercicio civil ciudadano A ver, completo, una convocatoria, y ahí era el momento. Claro, ahí era el momento. Y si usted tenía que dar su vida por Venezuela, señora María Corina,
usted tenía que dar su vida por Venezuela. Usted y los venezolanos tenemos que dar la vida por nuestro país. Eso era lo que tenía que pasar esa noche, en paz. Si ellos empezaban a masacrarnos, que posiblemente iba a pasar, porque Maduro lo auguró. María Corina, no convoques nada porque va a haber un charco de sangre y tal, hizo unas declaraciones Maduro, pero nosotros íbamos a ir en paz. El punto de esto era el ser rápida, la inteligencia. Usted sabe que yo lo conocí a usted porque usted me Sí. convocó para el tratamiento de la inteligencia. Ya tengo ya más de 27 artículos publicados sobre la inteligencia y por ahí dicen que soy referente en el tema en el nivel hispanoamericano. Pero este es el punto, de haber sido lo suficientemente inteligente para hacer este ejercicio ciudadano. Este ejercicio ciudadano pudo haber salvado el país el 28 de julio, lo pudo haber salvado. Todos el 29 pacíficamente a Caracas. Parar todo. 3 millones de personas, 4 millones de personas, parar el país, pero no lo hizo. Ahora, que ya lo fuese hecho y nadie fuese ido, ya es otra cosa. Ya no dependía de ella, porque el pueblo no quiso escuchar o el pueblo no quiso ir, pero ese era su deber moral. Era el Y momento. también era el momento, era el momento. Nos robaron a todos y todos quedamos como que, ¿what? Todos quedamos esperando a ver qué decía ella y luego pasó lo que pasó. Se enfrió todo, el mundo se fue como un cobarde y se quedaron con esto y después nos quedamos aislados todos. Eso fue lo único que pasó. Por eso yo responsabilizo a María Corina Machado de las decisiones fatal, de la fuerza del músculo ciudadano que pudo haber en ese momento, que debió existir en ese momento. Hoy me parece que la ciudadanía no puede hacer nada. Las Fuerzas Armadas, evidentemente, las masacrarían. No tenemos fuerza, no hay músculo, hay miedo. Ya tenemos prácticamente más de un año sometido, un año y medio sometido a que si dices cualquier tontería te meten 30 años en el helicoide. Evidentemente está desarticulada la figura del ciudadano político, del sujeto político. El sujeto político, la figura del sujeto político hoy en Venezuela está prácticamente muerto. Pero espero que te escuche María Corina, la Premio Nobel de la Paz, y venga aquí a nuestros encuentros y hable contigo y a todos los venezolanos, si es posible, y a los españoles también, sobre la libertad. Y ya hemos pasado el tiempo, no sé si intervenir para terminar, ¿no? Ana y Miguel, de todas maneras, vamos a titular Viva Venezuela Libre o Venezuela Libre. Sí, viva Venezuela libre, que viva. Sí, pero si queréis decir algo para terminar, Ana, Miguel. No, yo quería darle las gracias porque me ha parecido una cosa, bueno, es una metralleta absolutamente, soltando Sí. ideas, conceptos y enlazando cosas y demanda mucha concentración para seguir, ¿no? Pero está todo muy articulado, yo creo que tiene una visión muy detallada del país, de lo que le motiva, de lo que le mueve y como muchos de sus conciudadanos que se mueven por ahí por las redes, proyecta esa ilusión de un futuro con cierta estabilidad, donde lo que la gente quiere ahora es comer. O sea, el derecho, la libertad es una cosa desgraciadamente secundaria cuando no hay donde comer, cuando no hay luz, cuando no hay sanidad, cuando no hay educación, y es la situación que vive Venezuela ahora. Y creo que Miguel pues, nos ha hecho bueno, un marco absolutamente extraordinario, con unas pinceladas potentísimas de realidad. Yo he aprendido un montón, he resuelto un montón de dudas que no acababa de entender y quería agradecérselo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar esta noche hoy aquí con ustedes. Me parece que el instituto siempre ha sido un espacio muy proclive y muy fértil para el pensamiento crítico, para ejercer el ciudadano político, el ciudadano filosófico, la figura del investigador también, de los nobles, de los especialistas. Aquí en este espacio estuvo Chomsky, lo sé, y sé que de una manera u otra es a través de estos espacios donde se hace la diferencia y donde se demuestra también que los académicos o autodidactas o diferentes figuras que se dedican al estudio tienen voz y tienen ideas muy lúcidas, eh, pese a no tener un aparataje para llegar a mucha cantidad de personas. Me parece que siempre lo sofisticado, como lo decía José Ortega y Gasset, ¿no? Lo sofisticado de la técnica
siempre va a recibir en su profundidad y en el compromiso que el receptor tiene que tener para captar el mensaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo espero que Venezuela llegue la democracia y la libertad como deseamos todos y que sea pronto y que pueda recuperar inteligencias como la tuya y para su progreso, ¿eh? Esperamos también que María Corina sea tan amable de hablar con nosotros e intervenir aquí. Y para no os vayáis, voy a darle a detener y viva Venezuela libre. Que viva Venezuela libre. Que viva Venezuela.